ahora de los productos notables. ¿Qué son los productos notables? Son resultados de multiplicaciones entre dos expresiones algebraicas a nivel general. Es decir, nos salimos un poco ya de los polinomios. Pueden ser el producto entre dos binomios, pero en forma general serán expresiones algebraicas. Vamos a iniciar con este primero que ven en pantalla, en el cual se lo nombra también como el producto de dos conjugados, teniendo en cuenta que este primer factor que tenemos aquí se le llama conjugado de este segundo factor, a más b. Es decir, a menos b es el conjugado de a más b y viceversa, a más b es el conjugado de a menos b. Entonces, ¿qué nos dice la regla de los conjugados, del producto de dos conjugados? Que si tengo un conjugado, la diferencia menos b, y la multiplico por el conjugado a más b, la suma, el resultado es una diferencia de cuadrados. Entonces tengan en cuenta que el resultado va a dar una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo saco esos cuadrados? Pues va a ser el cuadrado del primer término de cada conjugado, que en este caso coincide con a, menos el cuadrado del segundo término, que en este caso es b. Entonces vamos con un ejemplo para explicar este producto de dos conjugados. Entonces, en este ejemplo tenemos 2x más 3x cuadrado multiplicado por 2x menos 3x cuadrado. Entonces tengamos en cuenta que los dos son conjugados, porque aquí tengo 2x con más 3x cuadrado y acá tengo con signo menos. Entonces, por lo tanto, tengo producto de dos conjugados. No importa si el primer factor empieza con menos y el otro factor con más. Lo importante es que los términos sin incluir el signo sean iguales. 2x igual a 2x, este 2x es el mismo 2x y 3x al cuadrado es el mismo 3x al cuadrado. Entonces, para nuestro ejemplo, el 2x sería a y el 3x cuadrado sería el b. Entonces, lo que me dice el producto de dos conjugados es que el a lo debo elevar al cuadrado, en este caso 2x lo debo elevar al cuadrado, y siempre restar el cuadrado de b, que en nuestro caso es 3x al cuadrado. Entonces aquí tenemos el cuadrado de a menos el cuadrado de b. Ahora lo que resta ya es simplificar, ya multiplicamos. Entonces ahora vamos a resolver esa potencia. Entonces para ello voy a tener en cuenta una propiedad que la voy a escribir acá en el lado izquierdo, en la parte inferior, y es que cuando nosotros, una propiedad de potenciación, cuando nosotros tenemos un producto y lo elevamos a una potencia, por ejemplo la potencia m, entonces cada factor lo debo elevar a la m. Entonces si aplicamos eso a cada uno, entonces me quedaría 2 elevado a la 2 y x elevado a la 2. Sigue el signo menos y me quedaría 3 elevado a la 2 y me quedaría x al cuadrado elevado a la 2. En este último término vamos a tener en cuenta también la otra propiedad, que es una potencia elevada a un exponente m. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejar la base y multiplicar los exponentes. Entonces vamos a desarrollar cada potencia. En el primero el coeficiente 2 elevado a la 2 es 4 y me queda 4x cuadrado. El signo menos que continúa de acuerdo a la fórmula, 3 al cuadrado que me daría 9, y acá en este último vamos a aplicar potencia de una potencia, que esto es, se deja la base y se multiplica exponentes, 2 por 2, 4. Y ese sería el resultado. Continuamos ahora con el siguiente producto notable y es un binomio elevado al cuadrado. Entonces aquí tenemos el primer término, que lo vamos a llamar a, y el segundo término es b.
Entonces, ¿qué me dice un binomio elevado al cuadrado? Me dice que el primer término a lo eleve al cuadrado. Entonces, a lo eleve al cuadrado. Ahora, dependiendo del signo que tenga b, si es más o es menos, entonces voy a escribir en el segundo término. Cuando sea más, escribo más. Cuando sea menos, escribo menos. Siempre va a ir como constante de este producto en el segundo término el 2, es decir, dos veces. ¿Dos veces quién? El primer término que es a multiplicado por el segundo término que es b. Y siempre más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces, ese es el desarrollo de un binomio al cuadrado. Mucho cuidado. Por ejemplo, no vayan a cometer este error, que si tengo x más 5 al cuadrado, lo escribo como x al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto está mal. Eso no se debe hacer. Entonces tenemos que seguir el procedimiento indicado. Vamos a mirar este ejemplo. Entonces, ¿cómo resolvemos 3x cuadrado menos 2x a la menos 3 elevado al cuadrado? Entonces, para eso, para nosotros, el a sería 3x al cuadrado y el b sería menos 2x a la menos 3, sin el signo. Este signo menos, pues me está indicando el signo que está acá. Entonces, no voy a hacer dos ejemplos para este caso, yo creo que con uno es suficiente. Entonces, si tiene más, recuerden que el segundo término va con más, y si tiene menos, el segundo término es menos. En este caso, el ejercicio nos dice que es un menos, por lo tanto, en el segundo término irá un menos. Entonces, vamos a desarrollar. Entonces, nos dice que el a, que sería 3x al cuadrado, lo debo elevar al cuadrado. Entonces, sigan por favor la formulita que está acá arriba. Entonces, el primer término que es a elevado al cuadrado. Luego, el signo que esté dentro del binomio. Dentro del binomio el signo es un menos. Entonces sigue menos. Este 2 que aparece aquí arriba, este 2 siempre va a ir 2. Entonces lo dejo constante. 2. Lo multiplico por el a, que es 3x al cuadrado, y lo multiplico por el b, que es 2x a la menos 3. Entonces noten que aquí tengo el 2a por b. Y finalmente, más el b, que en este caso es 2x a la menos 3, debe ir al cuadrado. Entonces noten que aquí tenemos el b al cuadrado. Ahora, como ya desarrollé el producto notable, ya lo que resta es las operaciones. Para ello tenemos que tener en cuenta las propiedades de potenciación, que son las que tenemos aquí, observamos en la parte inferior izquierda, ¿no? Las dos primeras las habíamos visto en el ejemplo anterior y esta última recordémosla, que si tengo el producto de dos potencias con la misma base, se deja la misma base y se suma los exponentes. Entonces empecemos. Tenemos el primero, que es 3 elevado al cuadrado por el otro factor x al cuadrado elevado al cuadrado. Estoy aplicando la primera propiedad de potenciación que tenemos acá. Para el siguiente vamos a multiplicar este 2 que tengo aquí, lo voy a multiplicar con el 3 coeficiente que tiene el siguiente término, el siguiente factor, perdón, lo voy a multiplicar, pero tengan en cuenta que este 2 no se distribuye a los dos factores, solo se distribuye al primero. Entonces me queda 2 por 3, 6, y me quedaría x al cuadrado. Y multiplicado por 2x a la menos 3. Entonces, y finalmente me quedaría 2 al cuadrado por x a la menos 3 al cuadrado. Ahora, desarrollamos en cada término 3 al cuadrado 9, en el siguiente factor me queda x cuadrado al cuadrado, dejo la x, multiplico exponentes. En el siguiente voy a multiplicar primero coeficientes, 6 por 2, 12, y
en los otros, en x al cuadrado y en x a la menos 3 vamos a utilizar la última propiedad de potenciación que nos dice que dejemos la x y sumemos los exponentes. Entonces nos quedaría 2 más menos 3 que nos daría menos 1. Y finalmente el último término nos quedaría 4, que sería este 2 al cuadrado, y este último que tenemos acá, que es x a la menos 3 a la 2, aplicamos la segunda propiedad y nos quedaría, dejamos la base y multiplicamos exponentes, menos 3 por 2, que nos daría menos 6. Y vamos a finalizar con estos otros dos productos notables que son un binomio elevado al cubo. Entonces si tengo a más o menos b elevado al cubo, entonces tengan en cuenta que para elevar al cubo tengo que tener en cuenta que es el cubo del primero, el a, pero aquí vamos a tener en cuenta qué es lo que ocurre con cada término. Entonces el primer término a, entonces noten que primero se eleva al cubo, que es la mayor potencia. En el siguiente término disminuye un grado, a cuadrado. En el siguiente disminuye un grado, a. Y finalmente desaparece, que sería a a la 0. Entonces noten, a la 3, a la 2, a la 1, a la 0. ¿Y qué ocurre con b? Con b es lo contrario. Aquí no está, esto es como si fuera b elevado a la 0. Aquí estaría b a la 1, en el siguiente b a la 2 y en el último b a la 3. En el signo, si tiene signo más, sería primero positivo, segundo positivo, tercero positivo, cuarto positivo. Pero si tiene signo menos, quedaría primero positivo, segundo negativo, siguiente positivo y el cuarto negativo. Es decir, el signo iría intercalado cuando el binomio es una diferencia. Y en el segundo y tercer término tenemos una constante que es siempre multiplicado por 3. Entonces, esa es la característica de un binomio al cubo. Vamos a finalizar el video con un ejemplo. Bueno, para resolver este ejemplo, raíz de x menos raíz cúbica de x elevado al cubo, como involucra raíces, entonces vamos a tener en cuenta las propiedades que habíamos visto en los ejemplos anteriores y vamos a agregar esta última propiedad, que es para pasar una raíz en una potencia. Tengan en cuenta que el índice de la raíz, que en este caso es n, me queda en el denominador del exponente. Y en este caso el numerador sería m, que es el que está aquí, y el denominador n, el índice de la raíz. Recuerden que cuando aquí hay una raíz cuadrada, en la raíz cuadrada el índice significa que es un 2. Entonces, esta x que tenemos aquí, raíz de x, entonces lo primero que vamos a hacer es expresarlo como potencia. Entonces me quedaría esa x, me quedaría x. Como aquí no hay ningún número, aquí en la raíz cuadrada esto es un 2 y aquí en el exponente sería un 1, entonces me quedaría 1 dividido entre 2. Ese sería el primer término, x a la 1 medio. Ahora, tenemos una diferencia menos y el segundo término sería la x y como no tiene exponente, entonces al no tener exponente sería un 1 y el denominador sería 3. Entonces me quedaría un tercio y este sería el b, el segundo término. Y esto lo vamos a resolver elevado al cubo. Entonces vamos a aplicar este producto notable. Entonces, voy a escribirlo. Entonces nos dice que es el cubo del primero. Entonces, el primero, que es x a la 1 medio, lo elevo al cubo. Entonces, noten que este es a. X a la 1 medio. Lo tengo que elevar al cubo. Luego va el signo, dependiendo, como es un signo menos, entonces va intercalado. El primer término positivo, el siguiente negativo. Aquí aparece una constante que es 3 y va multiplicado por el a, que es x a la 1 medio, al cuadrado. Y eso tengo que multiplicarlo por el b, que es x a la 1 tercio. Entonces noten que aquí tengo menos 3 veces a al cuadrado por b. Luego sigue más 3 veces, entonces tenemos el a
que sería x a la 1/2. Noten que estoy acá en el tercer término, en este tercer término, 3 veces a multiplicado por b, que es x a la 1/3 elevado al cuadrado. Entonces aquí tengo más 3 veces a por b elevado al cuadrado. Y me falta, me permiten organizo, me tocó correrlo un poco para que me alcance el último término, que es menos. Recuerden que va intercalado el signo, positivo, negativo, positivo, negativo. El b, que en nuestro caso es x a la 1/3 elevado al cubo. Entonces aquí tenemos el b elevado al cubo. Entonces, para desarrollar estas operaciones aplicamos las propiedades de potenciación, que las tenemos en la parte inferior izquierda. Entonces, en la primera aplico la segunda propiedad, dejo la x, multiplico exponentes, 1/2 por 3 me da 3/2. Entonces, si tienen falencias en las operaciones con fracciones, pues les recomiendo que utilicen una calculadora, o si no, pueden mirar la grabación del primer video que subí para esta lista de reproducción. Luego sigue menos 3 veces. Vamos primero a resolver esta potencia, x a la 1/2 elevado al cuadrado. Entonces dejamos la x y multiplicamos exponentes. 1/2 por 2 me da 2/2, que es 1. Entonces me queda simplemente x. Y luego multiplico esto por x a la 1/3 más 3 veces x a la 1/2 y multiplicado por, y aquí también vamos a resolver. Entonces, al resolver aquí nos queda x y multiplico exponentes, que esa es la segunda propiedad, x a la 2/3. Y finalmente, menos x a la 1/3 elevado a la 3/3, que es 1. Voy a dejar los unos acá para que lo tengan presentes. Ahora, vamos a continuar haciendo las operaciones, y para ello voy a utilizar la tercera propiedad, que dice que dejo la base y sumo exponentes. ¿Eso dónde lo voy a hacer? Aquí, en este producto, y acá, en este producto. Entonces, vamos a desarrollarlo y nos quedaría x a la 3/2 menos 3 veces dejo la x y sumo 1 más 1/3, que eso me quedaría 4/3, más 3 veces x, y aquí tengo que sumar 1/2 más 2/3. Entonces, si ustedes suman 1/2 más 2/3, les da 7/6. Y menos x elevado a la 1, que sería x. Finalmente, volvemos a escribir esas fracciones como, los exponentes en fracciones como raíces nuevamente. Entonces, como tengo 3/2, este 2 me está indicando el índice de la raíz. Acá sería el primero sería una raíz cuadrada, el segundo una raíz cúbica y el otro una raíz sexta. Y el que está en el numerador es el exponente de la base. Entonces me quedaría el primero, me quedaría raíz cuadrada de x elevado a la 3. El siguiente me quedaría 3 veces la raíz cúbica de x elevado a la 4. El siguiente me quedaría 3 veces la raíz sexta de x elevado a la 7 y restado x. Y este sería el desarrollo de este binomio al cubo.